Bienvenidos al bufete de Linda y hoy me encuentro con el asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el abogado Raúl Jordán. Bienvenido al bufete de Linda. Muy buenos días, agradecido Linda pues por la invitación, dando la oportunidad para poder dirigirnos a todos ustedes, tratando de llevar la información de una forma didáctica, metodológica, para poder expresarle al país, a la sociedad, todo lo que está sucediendo en cuanto a materia del derecho laboral en tiempo del COVID-19. La Mesa Tripartita Económica y Desarrollo Laboral se inauguró, se estableció el 1 de mayo. Ya han pasado ya casi 2 meses. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en esa mesa? Sí, Linda, el tema de la mesa tripartita es sumamente importante, es el primer paso que se ha dado por parte de este ministerio conforme a los diferentes sectores, tratando de buscar el consenso, recibir las ópticas, la perspectiva, las opiniones en cuanto a estos sectores, en virtud de poder salir al frente en diversas medidas para enfrentar la crisis causada por esta pandemia. Es importante también señalarte que a nivel mundial el Mitradel ha marcado una pauta en esta realización de una mesa tripartita. Por lo menos en la región no hay un país que ha podido hacer o ha realizado esta iniciativa. Ha sido Panamá, por medio del Ministerio de Trabajo, quien ha sentado a los sectores junto pues para poder entonces Una especie de desenvolver. mediador, Sí, Mitradel, correcto. El en el papel diálogo. ha sido de mediar, pero sobre todo buscar consenso, buscar acuerdo, escuchar ambos sectores sobre la perspectiva de cómo podemos salir adelante en esta crisis. El objetivo primordial, y lo ha dicho la señora ministra Doris Zapata, es conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo en el sector empresarial. Sí, en efecto, para nosotros el tema del empleo es fundamental y por lo cual todas las medidas que se han venido desarrollando una vez se ha estado en el estado de emergencia, valga la redundancia, es principalmente mantener la mayor plaza de trabajo posible. Tomando los artículos, hay decreto ejecutivo que ha emitido Mitradel, sin embargo, ya el Código Laboral establece en el 199, 159, en esos artículos establece medidas que la empresa puede tomar en casos de emergencias, en casos fortuitos, similares a lo que está ocurriendo en Panamá con la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de la suspensión de los contratos. Sí, en efecto, el Mitradel ha creado pues el decreto ejecutivo número 71 que tiene que ver con una reglamentación temporal en cuanto al artículo 159 del código, en el cual determina y estipula cuál va a ser el mecanismo a utilizar para la modificación de la jornada laboral. Sobre el aspecto Ese es de uno la de los últimos suspensión. decretos emitidos por Mitradel. No, fue uno de los primeros decretos que hubo, el decreto 71. Sin embargo, también tenemos el decreto 81 que versa sobre la regulación temporal del artículo 199, numeral 8, que tiene que ver con la suspensión de los contratos. El procedimiento tal cual, que es la prórroga de estas suspensiones, son lo que ya establece el código en el artículo 203. Pero mucho más importante, Linda, es establecer y aclarar de que el código de trabajo sigue vigente. El código de trabajo en ningún momento está suspendido como tal. Y si bien es cierto, se ha utilizado la metodología de ciertos decretos de manera temporal, es para regular esos dos artículos que le he mencionado. Sin embargo, el código de trabajo sigue vigente, importante para el sector trabajador como para también al sector empresarial, de tal forma que siempre tengan claro que el código y todas las medidas que van a aplicar deben ser ceñidos a la ley. El artículo 203 del Código Laboral señala que por un máximo de 4 meses se pueden suspender los contratos de trabajo sujeto a una revisión y autorización mensual por Mitradel. ¿Se mantiene ese artículo en cuanto al límite de tiempo de suspensión de trabajo Sí, en del efecto, contrato? el artículo 203 le establece y le versa sobre el tiempo de las prórrogas. Una vez ha sido autorizada
la suspensión de los contratos, podrá la empresa solicitar una prórroga. De hecho, en este momento han salido dos decretos, que es el decreto 95 y el decreto 97, que tienen que ver con el tema de las prórrogas. Y en el artículo 1 del decreto 95 le habla que ha sido automática la prórroga para aquellas empresas que fueron suspendidas por medio de un decreto, sea el 489, el 500, 505, 506, 507, que hacía esta suspensión de la actividad económica como tal. El artículo 208 del Código Laboral habla sobre los efectos de la suspensión de trabajo por parte tanto la parte del empleador como el trabajador. El trabajador no presta su fuerza laboral y el empleador no está obligado a pagar, pero el resto de derechos adquiridos se mantienen por parte de las obligaciones por parte del empleador. Sí, en efecto, el artículo 208, pero también menciona el 199, habla sobre la suspensión de la relación laboral, entendiendo que la relación laboral está conformada por diversos elementos intrínsecos. Sin embargo, esta suspensión solamente pone en pausa dos de los elementos de la relación laboral, como bien lo ha señalado. Uno es la obligación del trabajador, valga la redundancia, de trabajar, es decir, de dar su fuerza de trabajo. Y dos, es la obligación del empleador de pagar por esa fuerza de trabajo. 13º mes de abril, Mitradel dio la orden que se pagara completo y no proporcional. Estoy hablando del sector privado. Sí, para el mes de abril, que fue el primer pago del 13º mes, sí, Mitradel emitió el concepto de que fuese pagado de manera total. En ese momento, los elementos que se discutían es si se debía pagar de manera proporcional o bien si debía ser de manera completa. Nosotros como Mitradel emitimos pues el planteamiento de que el pago fuese de manera completa. El 13º mes de agosto, los trabajadores que tienen contrato suspendido. Bueno, es un tema que se está analizando, se está conversando, se está evaluando algunas aristas con respecto a eso, analizando el espacio, el momento y pues todas las perspectivas con respecto a eso, y prontamente nosotros como ministerio de manera responsable vamos a hacer la comunicación debida sobre ese tema. Tomando en cuenta que la afectación económica de las empresas de hecho no están generando ingresos porque está justamente suspendido el contrato del trabajador porque las empresas no están en operación, en funciones. Sí, en efecto, nosotros como Mitradel debemos tener un punto medio. En efecto, son elementos que nosotros analizamos. Por un lado, la razón objetiva que puede tener el sector empresarial, en tanto pues la actividad económica ha sido sumamente disminuida. Son elementos objetivos que ellos señalan. Sin embargo, también un elemento real y muy objetivo de parte del sector de los trabajadores es que es un derecho que tienen consagrado, por ejemplo, en el decreto 221 de 1971. Entonces, son elementos que nosotros como Ministerio de Trabajo debemos evaluar y pues en función de eso emitir el concepto jurídico que corresponde en base a poder aplicar la equidad y la igualdad y sobre todo lo que nos permite la norma hacer. Los trabajadores que están laborando pero con jornada reducida, establecido en el artículo 159 del Código Laboral, el 13º mes se va a tomar en cuenta, se va a calcular en base a la jornada reducida. Reduce la jornada, reduce el salario. Bueno, el artículo 159 y que también el decreto 71 del 2020 emitió sobre cómo era la modificación de la jornada laboral fue muy puntual. En el artículo 1 del precitado decreto se mencionó y se dio un formulario, y es que este tiene un elemento intrínseco muy característico y es el hecho de que la modificación de la jornada laboral debe llevar un acuerdo. Debe ser un acuerdo entre el trabajador o trabajadores, renglón de trabajadores, con el empresario o el empleador como tal. Eso debe ser mediante un acuerdo. Si no es con el trabajador, debe ser con también el representante sindical si existiese una organización sindical en la empresa. Este artículo es diferente, este decreto es diferente en cuanto a la manifestación de ese acuerdo. Sin embargo, la suspensión de los contratos, que es el decreto 81, el otro elemento es
que solicita la autorización al Ministerio de Trabajo. Son temas totalmente diferentes, ya que tienen elementos diferentes. Sobre el tema del décimo, ya les digo, que Pero en se cuanto a la ha... jornada reducida, el cálculo se va a hacer, por ejemplo, con la jornada reducida, es decir, con el salario Es que por ahora disminuido. solamente le pudiese hablar del décimo que se pagó en el mes de abril, toda vez que ese es el derecho que se ha pagado y es el que en efecto ya sucedió. Y en ese momento se estaba pagando de manera completa, con independencia si posteriormente se había aplicado el decreto 71 o existía una modificación. Sobre el pago de lo que pudiese ser el décimo, Los que están en trabajando, los este empleados que están momento trabajando en el tendríamos sector que privado. esperar un poquito para ver cuál es el planteamiento en derecho que va a emitir el Ministerio de Trabajo. Y de ser liquidado un trabajador, mientras esté suspendida la relación laboral, no se pueden hacer despidos, incluso ni a los trabajadores que tienen menos de los 2 años. Se reintegra, se hace el despido, se pagan los derechos adquiridos, el trabajador que tiene más de los 2 años se debe pagar la indemnización. Ese cálculo debe de ser, en el caso de los que trabajan media jornada, Bien, en el mismo orden de afecta ideas, la indemnización, el cálculo, el sí, monto. en el mismo orden de ideas sobre la pregunta que me hiciste anteriormente, puedo decir que en efecto, cuando el contrato está suspendido, mencionamos los dos elementos que están en pausa, la obligación de trabajar y la obligación de pagar. Sin embargo, si esa relación de trabajo está en pausa, no puede existir el despido como tal. Es decir, no hablaríamos del despido fundamentalmente, porque está en efecto suspendido. Tendría que reintegrarse el trabajador, volver a poner en actividad esa relación de trabajo para entonces poder emitir algún tipo de terminación de esa relación. Sobre el cálculo tiene que ser en función de lo que se ha manifestado de anteriormente a esa suspensión. Algunos representantes de gremios sindicales han anunciado que abandonan, y de hecho ya abandonaron la mesa de diálogo tripartita económica y de derecho laboral. ¿Qué significa? ¿Qué efecto tiene para ese gremio sindical? Bueno, realmente se mantienen, que es la parte importante, yo preferiría destacar eso, de que la mesa se mantiene casi completa desde el inicio del 1 de mayo que fue formada. Son 8 representantes de 8 sindicatos obreros y Sí, 8 exactamente, representantes son del 8 sector representantes empresarial. inicialmente. Sin embargo, han salido algunos, pero la mayoría del sector de los trabajadores se mantiene en la mesa. Entonces, es importante hablar del tema positivo, y es que en este momento en el sector de los trabajadores, la mayoría están todavía conversando y haciendo los planteamientos en la mesa tripartita. Se tenía establecido, la mesa se instaló el 1 de mayo, que en 2 meses debían de ya presentar un documento con los acuerdos alcanzados entre las partes. Falta una semana para el 1 de julio. ¿Se han logrado? No están Bueno, todavía en esa respetando la trámite. voluntad de lo que se determinó en la misma mesa tripartita, es la confidencialidad de la discusión de los temas. Entonces, respetando esa misma confidencialidad, mal podríamos nosotros como Ministerio de Trabajo establecer o expresar cuáles son los acuerdos de manera contundente y puntual que se han llegado. Sin embargo, le puedo adelantar que sí hay avances significativos, estamos en la recta final. Sin embargo, hemos tenido buena aceptación por parte de los dos sectores para proponer, dar sus ópticas y perspectivas con respecto a esta crisis. Así que prontamente se van a dar a conocer esos avances que les puedo mencionar que son buenos, son muy favorables, son temas importantes que van a tener una repercusión positiva en el país en esta situación de crisis. Cambiando de tema, las atenciones, las oficinas de atención al público de manera presencial, algunas de ellas ya se reanudaron. Sí, en efecto, las instituciones y los ministerios no escapamos a la realidad sanitaria del país, así como la situación ha afectado a la empresa privada, a los trabajadores, a nosotros como servidores públicos también. Y en efecto, todos los ministerios y todas las instituciones, primero que todo, han desarrollado su protocolo de higiene y salud, tal cual como se le está exigiendo a la empresa privada, y eso es importante que se debe señalar. En virtud de esos protocolos que se están utilizando, se han aplicado en las diferentes instituciones, y en este caso Mitradel, es que se ha ido desarrollando y se ha ido desenvolviendo el tema de un retorno gradual.
Por consiguiente, en ese retorno gradual ha sido desarrollada la atención al público. ¿De manera presencial? Sí, primero para el beneficio no solamente del usuario como tal, sino también para preservar la seguridad de todos los compañeros servidores públicos. También se mantiene disponible la plataforma, hay una línea donde el trabajador, tanto trabajador como empresario, pueden solicitar orientación al Ministerio de Trabajo. En efecto, debemos conocer de que las plataformas digitales es el método que se está utilizando. Por nada ha sido suplantado nuevamente a lo tradicional, que es la aparición física o presencial de parte del usuario. Es la plataforma virtual el método idóneo y más utilizado para este tipo de servicios. En Mitradel Digital se puede utilizar diferentes servicios, por lo cual debemos estar constantemente en la consulta y la aplicación de este método. Asesor del despacho superior de Mitradel, Raúl Jordán, unas últimas palabras. ¿Desea sí, es importante dar a los televidentes? Como no, ante todo, gracias por la oportunidad, a nombre del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Para nosotros es importante que la sociedad panameña comprenda del trabajo que intentamos hacer en virtud de, uno, preservar la mayor cantidad de empleos. Segundo, comprendemos la situación sui generis en la que vivimos, que nos afecta a todos, no solamente al gobierno, sino también a la empresa privada, a los trabajadores como tal, que esté muy en claro que el papel de nosotros es un papel de tratar de llevar esa concienciación a todos los sectores del país. Importante señalar que el Ministerio de Trabajo realiza la función después de carácter laboral una vez las medidas sanitarias han sido aplicadas. Nosotros como Ministerio de Trabajo no tomamos la decisión de qué empresa o cuál actividad va a ser suspendida. Nosotros entramos inmediatamente a reglamentar esa relación de trabajo, llevarle el mensaje a la sociedad panameña como tal, que debemos preservarnos. Primero, utilizar, escuchar, comprender la información que de carácter oficial, que de manera oficial le llega a cada uno. Es cierto que la tecnología y las redes sociales pueden facilitar mucha información, sin embargo, es delicado y hay que tener sumo cuidado. Hay que escuchar y atender a la información oficial. Y segundo, preservarnos nosotros mismos. Si nos preservamos nosotros mismos, cuidamos nosotros mismos en nuestro entorno, vamos a cuidar de al lado y por consiguiente a nuestra familia. Gracias, abogado Raúl Jordán, asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Gracias por estar en el bufete de Linda. Amables televidentes, esta fue la última parte del tema del diálogo en la mesa tripartita económica y de desarrollo laboral. Yo soy Linda Brand y con el apoyo de mi productor Carlos Figuera, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes.